redes, porque él había puesto el Instagram, pero ya estaba ahí, creo que ya volvió, y publicó unas fotos del país que iba, que no me acuerdo cuál era. Y habla, y bueno, él nos contó su experiencia como unas cosas de la historia de videojuegos él mencionó muy por arriba, pero vamos a hacer un repaso rápido y después pasamos a juegos casuales. La historia de los deportes electrónicos es interesante en parte porque está casi vinculada con el inicio de los videojuegos. Es decir, habíamos hablado de que uno de los primeros juegos fue Space War y que se había hecho en una universidad, ¿no? En Stanford puntualmente. Así que, y eso motivaba a que la gente jugara, pero también los colegas se juntaban a jugar. Entonces era razonable que ese juego, Space Wars en este caso, se tradujera en el tiempo, el juego en general, en la competencia, ¿no? En competir. Y es en parte porque el primer videojuego, tal vez, este Space War, era un juego de competencia, era un juego para jugar con otro. Así que esa forma de jugar con otro estuvo presente desde el principio y se fue mudando a la idea de una competencia. Al principio informal, muy focalizada, pero luego más formal y más globalizada, ¿sí? Vamos a ver esa evolución ahora. Como decía, probablemente a ver, esperen que voy a poner acá, me he olvidado una pestaña. Eh, Recordemos, la primera competencia probablemente abierta de la que se tiene registro es la de Space War. De hecho, ese juego fue el que un poco inició toda la movida de videojuegos, pero además también esa arista de competencia, ¿no? Se hizo ahí, como era de esperar, en Stanford, se hizo la primera competencia, que de hecho tuvo ahí un artículo en una revista, eh, y fue realmente importante, ¿no? Se hizo en 1972 en la Universidad de Stanford, que es donde efectivamente estaba el mayor desarrollo de Space War. ¿Sí? El premio fue una suscripción anual a la revista Rolling Stone, algo que, bueno, por ahí hoy no es nada llamativo, pero Rolling Stone, una revista de mucha calidad, una revista de música, y que tener una suscripción anual no era tan fácil. ¿Sí? El ganador fue Bruce Baumgart, que está ahí con su premio, estudiante de doctorado del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford. Stanford es una de las primeras universidades que tiene formalmente un laboratorio de inteligencia artificial. Recordemos, creo que lo mencioné en algún momento, la inteligencia artificial es un área dentro de las ciencias de la computación que es muy amplia y tiene mucha historia. Stanford es una de las pioneras en eso con su primer laboratorio. Y las investigaciones que hacían ahí distan mucho de lo que está de moda hoy actualmente, que son los LLM, las redes neuronales y todo eso. Pero bueno, esa fue la primera competencia, probablemente. En 1980 Atari organiza un torneo de Space Invaders. Esa competencia tenía zonas en las cuales vos competías localmente y después ibas clasificando, ¿no? Esas competiciones regionales estaban documentadas, jugabas al Space Invaders en las fechas indicadas y 4 campeones regionales se enfrentaron en la gran final de Nueva York. Había espacios especiales para jugar al Space Invaders, ¿sí? Y ahí está la final, esa última foto es la de la final ahí en Nueva York. Y había monitores, había televisores y había consolas jugando al Space Invaders. Tenías que anotar y jugar. Jugó muchísima gente. Y la verdad que fue un éxito, porque también fue un éxito Space Invaders como juego, ¿no? Fue uno de los más importantes. La ganadora fue Rebecca Heinemann, que después se dedicó un poco al desarrollo de videojuegos. Se produce entonces algo que es interesante a partir de ahí, que es una transición de jugar contra la máquina a usar la máquina para ganarle al otro. Y ahí se empieza a formalizar esto de los deportes electrónicos que nos hablaba Guillermo más en detalle. El eje de la competencia acá no era el frente a frente directo, ¿no? Sino las diferencias de puntaje en el juego individual. No había en esta instancia todavía juegos donde jugabas directamente con otro.
Y ahí empezaron a surgir los primeros jugadores experimentados, que por ahí no eran muy conocidos, a veces eran conocidos en el barrio o en la sala de arcades, pero ahí estaban los que después se globalizaron más con el fenómeno del streaming de videojuegos, ¿no? Lo que vemos ahora, pero en un entorno mucho más acotado. Pero existieron y tenían cierta fama hasta cierto punto. Twin Galaxy se convierte en el primer organismo oficial de registro de récords. Fíjese cómo se empieza a formalizar esta idea de competencia, ¿no? Ellos estandarizan las reglas de competencia del juego, de varios juegos, ustedes establecen cuándo el puntaje se puede dar, en qué lugares, con qué salas, con algunas cuestiones más auditadas, y hacen además una alianza con Guinness. Guinness es una organización que busca registrar récords mundiales. Creo que probablemente la conozcan, pero hoy no se habla mucho de eso. Sacaban cada tanto un libro de récords Guinness, que incluía récords ridículos. O sea, se comió la mayor cantidad de pizza en una noche, podía entrar en el libro de récords, pero había un proceso de auditoría, ¿no? O sea, tenían que ir la gente de la organización, verificar que vos te comés 25 pizzas en una noche. Pero esa alianza que hicieron con Guinness fue muy importante porque se convirtieron entonces ellos, Twin Galaxies, en el proveedor oficial de los récords mundiales de videojuegos para el libro Guinness de los récords. ¿Sí? Y sacaban unos pósters, fue antes de que yo naciera, pero sacaron unos pósters que se publicaban en algunas salas de arcade donde estaban listados los récords que estaban registrados. ¿Sí? Por ejemplo, ahí en la lupa del póster se puede ver por ejemplo, a Leo Daniels de Space Invaders o Slate Thompson del Galaga. Hay uno ahí, Mark Robicheck de Frogger y Missile Command, que buenos juegos. Frenzy. Todos estos juegos tenían la posibilidad de ser registrados como altos puntajes y bajo ciertas condiciones se chequeaba que eran reales, había un proceso de nuevo de auditoría, de revisión, tenían que jugar en muchos casos delante de un auditor, y eso formaba parte del póster. Y hay unas personas que tienen estos pósters todavía y algunos los venden. ¿Sí? En 1982 se hizo el Campeonato Nacional de Tron. El Tron es un juego que por ahí a lo mejor ahora lo conocemos más por alguna película, pero es un juego donde hay unas motos que se tienen que encerrar mutuamente, y fue un juego bastante exitoso. Se estima que, me encanta esta estadística que estuve averiguando, ¿no? Se estima que participaron entre 120.000 y 400.000 jugadores en todo Estados Unidos. Bueno, un rango bastante amplio, ¿no? O 120.000 o 400.000. Pero debe haber estado por ahí porque era de la misma forma que Space Invader, un campeonato también distribuido, podíamos competir regionalmente y después ir a la competencia local. Acá, al igual que el de Atari, que lo organizó Atari, acá lo organizó Bally Midway, que era fabricante de arcades, y además aprovechó esto para promocionar la película de Disney, o sea que había como un entongue ahí, en parte porque ellos también promocionaban ese juego. La final se hizo en el Madison Square Garden, y fueron de hecho algunos actores de la película Tron, la película vieja Tron, ¿sí? Y tuvo bastante éxito. Son las primeras competencias masivas también. No en el lugar, fíjense, las finales eran en el Madison Square Garden con algunos competidores, y la de Atari era en Nueva York también, pero con algunos competidores. Street Fighter 2 introduce una competencia nueva, una competencia directa e inmediata, y acá hay un punto de inflexión disruptivo en la historia de videojuegos. Se introduce un concepto que los deportes electrónicos básicamente heredaron por completo, que es el enfrentamiento directo, físico en el lugar, sincrónico, en tiempo real, ¿sí? Player versus player. Y eso vino de la mano del Street Fighter y fue también una revolución, porque se podían organizar competencias con un atractivo mucho mayor. En 1997 se hace el torneo Red Annihilation de Quake. Esto es interesante porque fue organizado por la Liga de Profesionales Ciberatletas, la CPL,
una liga que empezaba a acercarse a la idea del jugador profesional, el jugador que realmente se prepara para esto de la misma forma que puede ocurrir en el ajedrez. ¿Sí? Un poquito visionarios. Hoy está bastante disminuida, pero todavía está el sitio web y todavía registran algunas cosas. 2.000 jugadores de todo Estados Unidos jugaron al Quake en sus casas por internet a través de servidores dedicados. Estos eran deathmatch bastante regulares. Los 16 mejores clasificados fueron a la final, que se hizo en Atlanta, en una mega expo de entretenimiento digital, y el John Carmack, que es el co-creador de ID Software, que es los que hicieron Quake, hicieron Doom también. John Carmack donó su propia Ferrari 328 para el ganador, que fue Dennis Fresh Fong. Está ahí disfrutando su Ferrari. ¿Sí? Lo gracioso, según cuentan las anécdotas, que Dennis Fong no tenía carnet de conducir. O sea que cuando la ganó, pues, le tuvieron que pagar además el flete al lugar donde vivir. ¿Sí? Igual, una Ferrari por jugar al Quake no está nada mal. En 1998, StarCraft se convierte en un deporte nacional en Corea del Sur. Guillermo nos había contado un poco de esto y habíamos hablado tal vez sobre esto. Lo que hizo Corea del Sur fue tomar una iniciativa fuerte en las telecomunicaciones. Y por la situación en la que está y el polo tecnológico que significaba Corea del Sur, para ellos era importante tener una internet fluida y sólida. Y eso cuando lo empezó a implementar, cuando empezó a Corea empezó a crear toda la infraestructura, se empezaron a masificar los cibercafés y los lugares donde podías jugar. Y el juego favorito fue el StarCraft. Un juego que también tuvo mucha relevancia en el mundo académico, porque el StarCraft es un juego que al principio, hace algunos años, digo 2010 por ahí, se le podía poner una especie de plugin y podíamos programar en Java un bot para que juegue al StarCraft. Se comunicaba medio de una interfaz y vos programabas el bot y después veías cómo jugaba al StarCraft. Esa especie de hack estaba buenísima y nos habilitó ciertas competencias que se llamaban competencias de inteligencia artificial con StarCraft. Se hicieron durante varios años y después al final se dejaron de hacer, pero los últimos años estaban sponsoreadas por Blizzard. Es decir, Blizzard se dio cuenta de este hack y dijo, che, muchachos, no lo hagas más. Pero como esto tenía un fin académico, dijo, venga, yo lo voy a permitir y voy a mejorar el API y la interfaz. Y así fue. La verdad que hubo competencias interesantes. Las competencias de StarCraft a nivel académico, entonces dentro de las universidades, tenían diferentes categorías. Una era jugar al StarCraft, el juego completo. Y otra era basada en recursos nada más. O sea, cuántos minerales podías juntar en determinado momento. Estaba muy centrado en la logística. Pero eran unas competencias interesantes. Y aquí es donde se empieza a formalizar más de lo que ya venía pintando en la historia de los deportes electrónicos. Empieza a haber canales de televisión como Ongamenet, que mostraba partidas del StarCraft, se compite con estadios llenos, aún antes de que trascendiera en el mundo con mayor popularidad. Se producen además los primeros contratos de patrocinio corporativo masivo. Entonces ahí empieza a haber empresas que empiezan a sponsorear a los jugadores. Y esto sí fue también bastante revolucionario porque eso ocurría solamente en el atletismo profesional. ¿Sí? La estrella aquí indiscutida era Lim Jo-wan, que es el primer jugador profesional de StarCraft, y algunos dicen el precursor de la combinación de teclas WASD, porque él usaba esa combinación de teclas y resultó que parecía interesante su performance y la empezaron a adoptar muchos surcoreanos al punto que, bueno, se convirtió en un estándar, ¿no? Bastante interesante esa anécdota. El nacimiento de los MOBA después marca una transición a juegos independientes con una redefinición del modelo de negocio, ¿no? League of Legends y Dota 2, básicamente. Son juegos que fueron orientados específicamente a la competencia, nacen pensando
en ser usados en el ambiente competitivo. Y eso implicaba algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que sea gratuito el LOL, solamente se cobraba por algunos aspectos estéticos que no tenían ninguna ventaja competitiva. En poco tiempo la base de jugadores del LOL pasó de miles a decenas de millones en pocos años. Ahí empezaron a nacer las primeras organizaciones de esports, que todavía están, T1, Cloud9 y Fnatic, que empezaron a reclutar jugadores al estilo clubes deportivos. ¿Sí? Tenían sueldos mínimos garantizados, tenían que hacer concentraciones y entrenamientos, tienen psicólogos deportivos, nutricionistas, analistas de datos, analizan las jugadas. Bueno, profesionalizado al máximo. ¿Sí? Es aquí donde nos acercamos y ya vemos la base de lo que hablaba Guillermo, ¿no? De cómo es la industria de la competencia de juegos, de deportes electrónicos actualmente. ¿Sí? Tienen sus equipos y si ingresan a las páginas de cada una de estas organizaciones de eSport van a encontrar más información sobre los jugadores. En el 2011 se produce también un cambio importante, el lanzamiento de Twitch. Lo bueno que tiene Twitch es que democratiza la audiencia. Esto ya no necesitas una cadena de televisión para transmitir y cualquiera puede ver el torneo desde su casa, se empiezan a difundir por ahí, empieza a ser un lugar de encuentro, porque estaba YouTube también, pero Twitch empieza a ser un lugar de encuentro y de esa forma los esports se independizan bastante de los medios tradicionales, lo cual fue bastante importante también. Ese año además Valve organiza el primer The International, el torneo de Dota 2, con un premio de 1.6 millones de dólares. Bastante importante. Y ahí inicia una era también de crowdfunding, donde el público termina financiando los premios. Con lo cual también es importante en el sentido deportivo, es decir, las mismas entradas, el mismo consumo del deporte es el que financia los premios, más algunos sponsors que a su vez empiezan a realimentar la cadena de la competencia y el interés por la competencia, ¿no? Eso es bastante interesante. Ahí. Pasamos entonces de competir por puntuación en asincrónico, a ver quién es el que hace mayor puntaje, a competir por cable de red, ya sea LAN o LAN parties, sincrónico local. Esto pasaba mucho en los cibers y en algunas áreas que abarcaban algunas ciudades, a competir globalmente por servidores dedicados y plataformas de streaming, competir en el mundo. ¿Sí? La verdad que fue un cambio bastante grande. Pasamos de lo primero, esas competencias de Atari, a estadios llenos de gente viendo competir. Esa transición es de 44 años y marca un aspecto de los videojuegos que por ahí muchos no lo conocen, pero que mueve mucho dinero y crea muchas celebridades. ¿Sí? Bueno, esto habíamos hablado en la reunión anterior, con la visita de Guillermo, y no quería dejar de hacer esa especie de resumen y paneo que nos había quedado pendiente para cerrar el tema. Bien. Vamos a hablar ahora voy a cerrar acá. Vamos a hablar ahora de juegos casuales. Juegos que jugamos un poquito a veces. Partir. Ahí está. Vamos a hablar de juegos casuales hoy. Un rubro muy importante en la industria de videojuegos. Hay gente que ha hecho mucho dinero con esto, hay gente que no ha hecho absolutamente nada de dinero con esto y está a la espera de poder hacerlo. ¿Sí? Pero es un área muy interesante. Que tiene algunos desafíos intelectuales a la hora de crear un juego, porque hay limitaciones en el escenario de un juego casual. Un gamer casual, un jugador casual es alguien que, decimos, juega ocasionalmente, ¿no? En sesiones cortas, sin invertir mucho tiempo significativo en dominar alguna mecánica compleja. Es un juego cortito, un juego rápido, un juego que circunstancialmente lo hacemos porque tenemos tiempo libre, tenemos un momento ahí para jugar. Esa es tal vez la definición de casual gamer, ¿sí?
Lo asociamos mucho ahora a los celulares, pero en realidad están los juegos casuales también en las consolas y en las computadoras. Vamos a hablar un poquito de eso en un ratito. El problema es que el término casual se usa para describir al jugador, se usa para describir al juego también, o al contexto tal vez en el que está usando el juego ese jugador, ¿sí? Y a veces las tres cosas, bueno, no coinciden necesariamente, ¿no? Por ejemplo, alguien puede jugar al Candy Crush 3 horas diarias con una dedicación obsesiva. La pregunta ¿es un jugador casual esa persona? Bueno, tal vez no, ¿sí? Tal vez está dedicado a jugar Candy Crush por alguna razón que le satisface plenamente, pero ahí entramos en dudas si estamos en la categoría puntual de juego casual, ¿sí? El juego casual es el juego que puntualmente nos ocupa un tiempo limitado con poco esfuerzo. La diferencia entre el gamer casual y el gamer hardcore, que le dicen, es que no es la pasión del juego, o sea, que nos gustan los videojuegos, sino el tiempo, la accesibilidad y las barreras de entrada para poder acceder al juego. Una posible definición formal de juego casual, de jugador casual, podría ser la siguiente. Un jugador casual es aquel para quien el juego no compite con otras prioridades en términos de tiempo, dinero ni identidad, pero que juega con regularidad cuando el contexto lo permite, ¿sí? No compite ese juego con otras prioridades, pero lo juega cuando tiene tiempo, ¿eh? Lo que lo define no es cuánto juega aquí, sino el lugar que el juego ocupa en su jerarquía de actividades. Ese es un jugador casual, ¿sí? Y es el eje de este tipo, de esta categoría de juegos. Antes de 2001, aproximadamente 2001, 2002, 2005, la industria diseñaba mayoritariamente, exclusivamente para el extremo hardcore. Entonces el jugador que se asigna un tiempo específicamente para jugar y trata de avanzar en los niveles y mejorar en su juego, ¿sí? El típico esquema de muchos de los juegos que hemos estado hablando actualmente. Ahora, esta mayoría demográfica ignorada, la de los jugadores casuales, que jugaba un ratito y se iba, que al principio de la historia de los videojuegos no parecía capturar la atención, ¿sí? Imagínense, venimos de la mentalidad de las arcades, de las consolas, donde la idea es que juegues con amigos durante mucho tiempo, las arcades, la que vayas y gastes fichita, 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 una tras otra. Digo, esta persona que a veces tiene ganas de jugar y juega un ratito, ocasionalmente no cautivaba mucho la atención de la industria, pero se transformó probablemente en uno de los actores económicos más importantes en la historia de videojuegos. Y eso hasta el día de hoy sigue siendo de atención. ¿Cuáles son las características generales de un juego casual? Un juego que está pensado para un jugador casual, ¿sí? Fíjense cómo empezamos esta introducción conceptual. Empezamos hablando del jugador, porque acá lo importante, más allá del juego, lo importante es el jugador y su contexto, que juega cuando puede y quiere jugar rápido y entretenerse rápido. Esa demanda, ese perfil de usuario, define un tipo de juego, ¿sí? Porque vamos a hacer algo para ofrecerle a esa persona. Ese juego casual tiene algunas restricciones básicas. Primero, el loop del juego es, decimos, de baja fricción. O sea, sesiones cortas, mecánicas fáciles de aprender, pero difíciles de dominar, eventualmente con algún incremento interesante, ¿sí? Pero no queremos estar con tutoriales y tratando de tener una curva de aprendizaje que nos lleve a dominar. No, no, no. Queremos jugar y queremos avanzar. Entonces, al jugador casual le tenemos que ofrecer un juego casual con mecánicas fáciles que le dé esa sensación de avance continuo. Tiene que tener además el juego casual una gratificación instantánea. Entonces, todos tienen un sistema de recompensa que es rápido y decimos dopaminérgicos. Esto es, si ustedes observan los juegos casuales que están usualmente en los stores de los celulares y que
inundan con propagandas, vamos a ver que cada vez que tenemos un logro, hay un efecto visual de estrellas, cosas que explotan y sonidos. Todo ese efecto está diseñado específicamente para lograr eh, una reacción física y psicológica en el jugador. Están muy bien diseñados. Eh, y tienen esos sistemas de recompensa que son aptos para combatir el aburrimiento en tiempos muertos. ¿Sí? Tiene que haber esos tiempos, tiene que haber esa recompensa, por más pava que sea. ¿Sí? Tiene que haber. Uy, lo hiciste. En algunos juegos casuales, el primer nivel es re simple y te dice, wow, lo hiciste muy bien, le damos 3 estrellas. Si lo hacías más o menos, te dábamos 2. Si lo hacías más o menos mal, te lo dábamos 1 estrella. Nadie tiene 1 estrella. En general, 3 estrellas es lo primero, es, decís, me está yendo re bien. Eso también es un enganche importante. ¿Sí? La gratificación instantánea también es una característica propia de los juegos casuales. Y lo otro es la narrativa mínima. En realidad tiene que haber un planteamiento inicial muy simple y muy poca elaboración posterior. ¿Sí? No hay tiempo para historias, no hay tiempo para novelas, no hay tiempo para nada que resulte complicado de entender. Yo quiero jugar ahora un rato y a otra cosa mariposa. ¿Sí? Esas 3 características son importantes y si vamos a ofrecerle un juego a alguien que tiene el perfil de jugador casual, ese juego debería observar esas características. Tal vez los primeros juegos casuales fueron esos que están ahí. El Puzzle de Macintosh, 1983. Eh, bueno, gracias, Daniela. Eh, nos avisa que Cintia no se puede conectar. Decíamos, tal vez los primeros juegos casuales fueron el Puzzle para Macintosh en 1983 y el Solitario y el Buscaminas para Windows. Windows 3, ya en las primeras versiones de Windows estaba, en 1990 estaba el Buscaminas y el Solitario, juegos que seguramente conocen esos dos últimos, el Puzzle probablemente no, pero el Puzzle no era más que esos juegos donde tenés que ir corriendo yo tengo acá el puntero acá, acá hay un casillero vacío, ¿sí? El casillero vacío de acá, y aquí, eso es una flecha, créanme. Eh, ese casillero, vas moviendo las celdas, puedes bajar el 8, puedes pasar el 13 para la derecha o el 15 para la izquierda, y la idea es ordenarlos, ¿sí? Un juego muy simple, muy fácil de implementar inclusive, ¿sí? Ese vino con la primera versión de Macintosh, que es el primer sistema operativo que tiene ventanas, como los conocemos ahora, ventanitas que abrimos, la calculadora, el bloc de notas, el navegador. Esos sistemas de ventanas fueron relativamente nuevos mediados de los 80, pero el precursor de esto fue Apple, ¿sí? Con su Macintosh. Y ahí traía ese jueguito de ahí, ¿sí? Eh, bien. Eran los únicos juegos preinstalados los que estaban ahí. El Solitario estaba en el de Windows y Buscaminas también, y el Puzzle en Macintosh. Ahora, no es casualidad que vengan, que los primeros juegos casuales de escritorio, tal vez de la computadora de escritorio, vengan con un sistema operativo de ventanas. ¿Por qué? Porque eran estos sistemas, el Puzzle de Macintosh y el Solitario perdón, y el Solitario y Buscaminas en Windows, el Macintosh y el Windows, eran los primeros escritorios, eran los primeros sistemas operativos. Hay una discusión ahí sobre si el Windows 3 era un sistema operativo, pero eran los primeros sistemas operativos que emulaban un escritorio, donde yo en la pantalla tenía cosas y podía abrir el editor de texto y escribir algo y después usar la calculadora. Y esa multifuncionalidad de diferentes aplicaciones empieza a aparecer por primera vez en la noción de Windows y de Macintosh. Ahora, esos sistemas operativos que tenían una posibilidad de ejecutar aplicaciones en forma simultánea y para ir a trabajar, son las que por ahí requerían un escape, un pequeño escape, digamos. Además de tener aplicaciones para
escribir una hoja de cálculo, calculadora, y todas las cosas aburridas propias del trabajo regular y ordinario, estamos hablando de la década del 80 y 90, digo, además de ofrecer todas estas cosas, démosle un respiro al trabajador, ¿no? Al usuario. Ofrezcámosle algún jueguito como para que pueda jugar un ratito. ¿Sí? Y ahí sale el solitario y el buscaminas. Así que es cierto, son tal vez los primeros juegos casuales, o uno de los primeros juegos casuales, el Puzzle fue probablemente el primer juego casual, y no es casual que estén implementados en un sistema que está preparado para que el usuario tenga un foco en el trabajo, ¿no? Entonces, como un escape. Eso define un poco también la idea de juego casual, ¿sí? Además, te permitía tenían un fin pedagógico, digamos, que te permitía practicar clics, arrastrar y soltar, cosa que no era tan común en aquella época como lo es ahora, ¿sí? El Puzzle nunca lo jugué, pero he visto juegos similares, el Solitario lo he jugado un montón, y todos que los han jugado, eh, en algún momento todos tratan de acomodar las cosas para que después las cartas hagan ese efecto que no voy a repetir, pero que estaba bueno, y el Buscaminas tenía diferentes niveles. Había un Buscaminas chiquito, ese creo que está ahí, es un nivel medio, pero después había uno más grande. ¿Sí? O sea, realmente tenías tiempo para trabajarlo. En 1989 sale el Game Boy, hemos hablado en algún momento, en la historia de Nintendo, y acá hay algo interesante, porque el Game Boy es un juego portable, y, y ¿qué relación tiene con los juegos casuales? Porque al ser un juego portable, un dispositivo que puedo llevar conmigo, es de esperar que podría llegar a jugarlo de manera casual. Pero en realidad el Game Boy no estaba pensado para el juego casual, estaba pensado para juegos que tienen más narrativa, alguna mecánica que requiere más aprendizaje, un loop con mayor fricción. Si observamos los primeros juegos del Game Boy, van a ver que son así. Pero gracias a un protagonista bastante importante, se transformó, estableció un puente entre el juego casual portátil, ¿sí? Y ese protagonista, ya hemos hablado de él, no hay vuelta, es el Tetris, ¿sí? Al llevar el Tetris al Game Boy, el Game Boy, se transformó en un dispositivo de juego casual. La gente agarraba el Game Boy, jugaba un poquito al Tetris y lo dejaba. ¿Sí? En cambio, si te tenías que poner a jugar otro juego más complejo, bueno, necesitabas más tiempo, recordemos, eso no es lo que busca el jugador casual, y por lo tanto no es el perfil del juego casual. Game Boy podría pensarse como el dispositivo que inventó el concepto de tiempo muerto jugable, ¿sí? Como plataforma de juego, había otros juegos, ¿sí? Y había, de hecho había handhelds anteriores, unos juegos que funcionaban a pilas con pantallas de cristal LCD, pero Game Boy es por ahí el primero que, que capturó esa atención, como agarrar el Game Boy para jugar un ratito, ¿sí? Y el protagonista de esto es el Tetris, porque es un juego que tiene la característica de un juego casual. Poca fricción, partidas cortas y no hay narrativa de por medio. A finales de los 90 y a principios de los 2000 se popularizó Internet, ¿sí? Y estuvo el boom de Internet. Yo la primera vez que usé Internet fue en el 95 en la universidad, y había un laboratorio que tenía Internet. Entonces estaba conectado a Internet, la universidad ya estaba conectada a Internet. Y ahí podíamos chatear con otros estudiantes de otras universidades del mundo. Era espectacular. Eh, y ya fines de los 90, cuando empezamos a tener Internet en casa, recordemos que Internet es de la década del 70 y existían institutos y universidades, pero cuando lo empezamos a tener en casa a través de la conexión telefónica, Internet se hizo popular y la web fue accesible para todos. Todos empezamos a navegar en Internet a través del navegador. Ahora, las páginas no eran muy aptas para juegos. Siempre la humanidad ha estado tratando de meter los juegos donde podía. Y cuando vino la web, dijo, ¿y acá qué hacemos? Porque las webs son básicamente texto e imágenes. Salvo que instales un plugin adicional, ¿no? Sí, ahí vamos, Lucas. Vamos a encontrarnos con la viborita. Ahí vi tu mensaje.
salvo que instales un plugin adicional, que es el Flash de Macromedia, ¿sí? Esto era de Adobe y era un plugin que podías instalar en el navegador para ejecutar algunas aplicaciones que tenían que estar hechas en Flash. O sea, era como un ecosistema cerrado, vos tenías que bajar el Flash, ahí había una polémica ahí porque vos tenías que, Flash es propietario, etcétera, pero lo bajabas, lo instalabas en tu navegador y a partir de ahí vos podías hacer mucho más que simplemente ver texto e imágenes. Podías ver videos, de hecho una de las primeras versiones de YouTube fue en Flash, y podías además eh, ejecutar programas. Obviamente tal vez podrías ejecutar una planilla de cálculo, pero nadie estaba interesado en eso. Lo que queríamos era jugar. Así que empezaron a aparecer jueguitos en Flash, ¿no? Y empezaron a aparecer un montón de empresas como PopCap, Newgrounds, Congregate, Addicting Games, y Miniclip y Armor Games, ¿sí? Puede que los logos que estén no sean los actuales, porque he estado buscando para esta narrativa los logos lo más originales posibles, ¿sí? Pero seguramente han oído hablar de alguna de estas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de una que tal vez es la que más historia ha traído después, pero estas surgieron, todas estas empresas son empresas que empezaron a producir juegos Flash para ponerlos en páginas web porque había un modelo de negocios, una monetización muy simple. Vos podías pagar por pocos centavos jugar un juego particular o una suscripción a estas plataformas. Un colega mío, un estudiante tenía, más o menos para esta época, 2003, 2004, había hecho un jueguito en Flash o Java, por ejemplo, creo que eran Flash, y le habían ofrecido a ponerlo en una de estas plataformas, de alguno de estos sitios, y si la gente jugaba a ese juego, le daban unos centavos de dólar cada vez que jugaban, ¿sí? Y algo de dinero hizo. Se compró eh, máquina de fotos y ¿cómo se llama? Una lente. Bueno, hoy es un fotógrafo de la naturaleza, un muy buen fotógrafo. Y bueno, empezó así, con jueguitos. Pero bueno, ese modelo de negocio estuvo bueno, muchos trataron, había juegos originales, había algunas porquerías, había algunos clones. Vamos, fue una linda época con estos sitios, que a veces eran medio lentejas los sitios, ¿no? Porque tenía que cargar el juego Flash, etc. Y no todos andaban muy bien, ¿no? Pero el hito revolucionario acá que nos interesa es que el juego se vuelve gratuito gracias a Internet y se vuelve accesible para cualquier navegador de una oficina, de una escuela, de la casa. Entonces, esto de tener un juego instalado, conseguirlo pirata, instalarlo, por más simple que sea, ya no era una exigencia. Vos querías jugar un rato, podías jugar en alguna de estas plataformas. Plataformas de juegos casuales, de nuevo. Estábamos trabajando, tenías el navegador abierto, jugabas un ratito a un juego de alguna de estas plataformas, lo veías en una página web y listo, después seguías trabajando. Tenías que tener cuidado de no enviciarte demasiado. En algunos casos, algún juego lo sacaban y eso generaba cierta frustración, pero ellos funcionaban como receptores de juegos de terceros, pero principalmente hacían juegos casuales para tenerlos en sus propias plataformas, ¿sí? Y eso estaba buenísimo, por supuesto. Todavía hay sitios similares, pero no, por supuesto, con Macromedia Flash. Por ahí, de todos estos que podemos mencionar, cada uno tiene su historia, cada uno tiene un montón de juegos interesantes que pueden googlear o preguntarle a ChatGPT, porque la verdad que son historias interesantes, pero de todos estos, por ahí vamos a hablar de PopCap, ¿sí? PopCap, creo que lo conocen todos, que lo han visto en algún juego muy popular. Fue creada en el año 2000 en Seattle por tres amigos, John, Brian y Jason. Eso es en el año 2000. Su primer juego, la empresa original tenía otro nombre, se llamaba no tengo, Sexy Action Games o algo así, un nombre horrendo, y después lo cambiaron a PopCap, ¿sí? Su primer juego fue Foxy Poker.
un juego de póker, que no tengo que decir que lo que pasaba cada vez que ibas ganando, esa chica de ahí cada vez tenía menos ropa, ¿sí? Esa es una captura de Foxy Poker, Poker de... Ahí está el nombre, Sex debajo de Foxy Poker. Sexy Action Cool se llama. Nombre horrendo, como empresa, ¿sí? Y sacaron ese juego, Foxy Poker. Nada de lo que estén demasiado orgullosos, tal vez, los muchachos de PopCap, y lo han reconocido por ahí en alguna que otra entrevista. Era un juego para adultos, un juego que tenías que pagar para jugar al póker y con la esperanza de que esa señorita, creo que tenían otras similares, tuviera menos ropa, ¿sí? Pero el objetivo era recaudar fondos para crecer como empresa y poder hacer los juegos que realmente ellos querían. O sea, según la narrativa, ellos dijeron, bueno, queremos hacer juegos, queremos hacer videojuegos para online, creemos que ahí hay una beta de negocios interesante, hay un montón de juegos que nos gustaría hacer, pero necesitamos plata. Así que vamos a hacer el juego con el enganche más barato del mundo, que es este, Poker, que ya existe, y la recompensa visual de un cómic picaresco, ¿sí? Sin duda, hicieron bastante plata con este tipo de cosas porque era bastante frecuente el consumo de estas cosas a nivel juegos online, ¿no? Recordemos el resurgimiento de Internet y la posibilidad de información también reactivó nuevas formas de, podríamos decir, satisfacer los intereses de las personas, ¿sí? No lo digo. En el 2001 lanzan Bejeweled, ¿sí? Que seguramente lo conocen también, es un juego muy conocido. Es un juego que antes se llamaba Diamond Mine, es de ellos, de PopCap, lo desarrollaron ellos. Se llamaba Diamond Mine, pero Diamond Mine, había un juego que se llamaba Diamond Mine, así que lo tuvieron que cambiar por ese Bejeweled, no sé bien cómo se pronuncia, y como verán, la interfaz es la misma, ¿sí? Son dos capturas válidas del mismo juego. Estuve buscándolos, pero pensando que tenía alguna diferencia, pero no, realmente era el mismo, ¿sí? Bueno, este fue un juego que fue un éxito mundial, ¿sí? Instauró además un género en sí mismo, que es el match 3, esto de coincidir tres figuras para que se desaparezcan y provoque un cambio en el escenario y eso siga la evolución del juego, ¿no? Y derivó en cientos, todavía hay cientos de clones similares, ¿sí? Que, bueno, no tenían diamantes, tenían frutas o tenían caritas de animales, ¿sí? Puede ser, ¿eh? Bishewell, puede ser, nunca supe muy bien cómo se mencionaba. Pero este es uno de los primeros casuales que yo jugué y la verdad que me entretenía bastante. Ahora ya no me gustan más, pero cada tanto tengo. Está en Android Auto, hay uno parecido. Tengo en Android Auto, así cuando tengo que esperar en el auto un rato, pongo uno de estos en, en la, el Android Auto está, se llama Game Bytes o algo así la aplicación. No me acuerdo. Por ahí alguno la sabe. Bueno, este juego vendió más de 75 millones de copias y fue descargado más de 150 millones de veces. Es uno de los juegos más populares y la verdad que con este juego le fue muy bien a PopCap. En el 2003 lanzaron Suma. Suma es un juego muy simple, más o menos del mismo estilo, de hecho es la misma categoría que de Match 3, donde había como un sapito ahí en el medio, este es un GIF animado que bajé por ahí, eh, y tenías que tirar ahí unas esferas, unas pelotitas, haciendo match de colores, tratando de que no lleguen a ese centro ahí con esa estrella, con esa calavera, ¿sí? Ese fue Suma. En realidad un juego que tampoco lo inventaron ellos, porque había un juego parecido para Atari, me parece, pero que no tuvo mucho éxito. Pero acá lo popularizaron con un estilo mejor, con un dinamismo y todo un sistema de recompensas también, bastante visual, ¿no? Esto es parte de la magia de este género de videojuegos. El hecho de que las tres pelotitas o los tres diamantes, o las tres joyas se unan, o sea, desaparezcan con alguna recompensa, con eliminación y que eso provoque algún efecto, eso visualmente
es gratificante y es parte, recordemos, de la clave de los juegos casuales, ¿sí? Bueno, Suma, se puede jugar online, hay algunas versiones de Suma online. ¿Sí? Esto fue también otro gran éxito y vendieron 17 millones de copias de este juego. La verdad que fue un juego bastante interesante. Bueno, y había varios caminitos ahí, te agregaba además esa tensión de que las cosas ibas perdiendo, digamos, se iban acumulando las pelotitas y tarde o temprano ibas a perder, ¿sí? Eh, es así, efectivamente, como dice Florencia, tiene que tener reacciones visuales llamativas, ¿sí? Esto es muy importante en psicología de videojuegos y también hay mucho para contar de eso, que va desde los juegos más viejos, donde tenías una recompensa más gratificante como esta, así visual, una explosión de estrellitas que caían o una explosión visual y explotan. Ese efecto de explotar está bastante bueno hasta el día de hoy, donde por ahí un cofre en un juego, un cofre en el Fortnite, perdón que mencione cada tanto el Fortnite, pero juego al Fortnite, el cofre eh, dorado, con ruido, que cuando lo abrís, los elementos que están en el cofre saltan, eso también es gratificante. Cuando matás a alguien, todos los ítems que tenías saltan también y se desparraman, y eso tiene un efecto psicológico importante, ¿sí? Eh, es así, es interesante lo que dice Florencia. En el 2007 lanzaron Peggle, que Peggle es bastante entretenido también, es una ingeniosa mezcla de pinball y pachinko, ¿sí? No sé si ubican el pachinko es un juego que está muy de moda en Japón, hasta el día de hoy todavía se juega el pachinko, eh, donde vos, son salas donde son pelotitas que van cayendo con diferentes entramados y casi como si fuera una cuestión de cascadas de monedas, ¿vieron? Parecido a eso. Y van cayendo y te pagan en las pelotitas esas que después las podés cambiar, ¿sí? Peggle también fue muy exitoso y de hecho se puede jugar online también. Pues parece que tenía por acá, a ver si lo encuentro. A ver si carga acá. Esperen, ¿eh? Acá. ¿Cómo pongo la pantalla completa? Bueno, tengo que pegarle a las naranjas ahí, a las pelotitas naranjas. No, esa era más pesada. Bueno, es un juego atractivo visualmente, con una mecánica, con unos sonidos, las cosas van desapareciendo. Es malísimo. Eh, oh, qué bien, qué buen efecto. Bueno, más allá de mostrarles el juego, también quería mostrar esta página, porque son muchos juegos similares, ¿sí? Muchos de la misma mecánica del Match 3, con globitos, con pelotitas, con joyas, con caramelos, con lo que sea. Fíjense, y esto es un buen indicio, cómo los juegos influyen a otros juegos y los clones se masifican. Esto es muy común en el mundillo de los juegos casuales, donde por ahí a lo mejor el jugador casual quiere la misma mecánica, pero no quiere seguir jugando ese juego, quiere probar otra cosa. Entonces a veces simplemente cambiaba el fondo y la estructura del nivel y las figuras. Y con eso, para jugar casual, bueno, está bien, digamos, no hay problema. Y marcó de alguna forma la tendencia, ¿no? Bueno, este juego fue exitoso también, muy exitoso. Eh, En 2009 lanzaron Plantas vs. Zombies, juego de Tower Defense,
que fue un éxito instantáneo, un juego que a mí, en lo personal, me encantó. Todavía lo tengo en la tablet, y cada tanto lo juego. Se convirtió en el título más vendido de la compañía, el Plantas vs. Zombies de PopCap. ¿Sí? Es un juego muy simple en su mecánica tradicional, Tower Defense, pero muy bien hecho, y que tiene también esta cosa de efecto visual que nos resulta atractivo y casi hipnótico el movimiento de las plantas, ¿no? Eh, la verdad que, mira, no sabía que la musiquita del Plantas vs. Zombie lo había hecho la novia del programador. Bueno, son los juegos, esa es otra característica que me viene bien remarcar en función del comentario que hace Florencia. Los juegos casuales en general son hechos por pocas personas, ¿sí? Por dos, tres desarrolladores, muy a mano, porque la expectativa del juego casual a veces es la monetización no va a ser asombrosa en primera instancia, así que tiene que tener un costo bajo. Juegos simples y los hacen de esa forma. ¿Sí? Todo tiene un final, decía una canción, y en un momento Electronic Arts, uno de los gigantes del asunto, compró PopCap Games en 2011 con una cifra estimada de 750 millones de dólares. ¿Sí? Estas compras, estas fusiones, se dan básicamente para controlar el mercado y no necesariamente para hacer florecer el escenario de videojuegos. ¿Sí? Te compran porque sos bueno, porque estás ahí, te podemos comprar, sabemos que con 750 millones de dólares no nos vas a decir que no, y después lo que pase con tu plataforma, la verdad que mucho no nos importa. ¿Sí? Eh, pero bueno, a partir de ahí hubo algunos recortes, cerraron algunas filiales de PopCap que tenían en Canadá, así que tenían una en Escocia también, y fueron cambiando algunos integrantes, hubo despidos, fueron cambiando la agenda también y hubo menos producción de juegos. Actualmente PopCap ha dejado de innovar, digamos, entre comillas, en los juegos y se centró principalmente en expandir las franquicias que ya tiene, como Planta vs. Zombie, que le van a sacar el jugo todo lo que puedan, ¿sí? Sacaron el 2, sacaron el 3, otras modalidades. Pero, bueno, esto está muy regido por el mercado. Lamentablemente, los juegos casuales son juegos que se hacen por pocos desarrolladores, se ubican en el mercado y si tienen éxito van a monetizar durante un tiempo, pero saben que el tiempo ese es corto. Salvo que el juego sea muy revolucionario como los que estamos mencionando, que tienen larga vida y están muy bien hechos, la gran mayoría no tienen demasiado mérito y terminan diluyéndose en el tiempo. Entonces no le puedes sacar mucho dinero. Eso para un grupo de desarrolladores, amigos, conocidos que quieren probar, les gusta, está perfecto. El juego casual es para muchos el punto de entrada, ¿sí? Pero sí, ¿por qué no hay un Spore 2? Es cierto. Perdón que corte, así, yo estoy leyendo los mensajes y me distraigo. Mencionan juegos que jugué y están muy buenos. Pero bueno, esto del juego casual para un grupo de amigos, para un grupito, para una pyme, está buenísimo, es un punto de entrada. Muchos han ingresado a la industria con este tipo de juegos y estas plataformas anteriores te ofrecían esa entrada, esa visibilidad. Pero es un escenario bastante cruel. Es un montón de juegos que no sirven para nada y nadie los juega, listo, puedes. Para los pequeños está bien ese esfuerzo, para las grandes empresas ni se gastan, ¿sí? Por eso Electronic Arts, la verdad que no hizo otra cosa más que tratar de sacarle jugo a los juegos que efectivamente le podían llegar a traer plata de manera significativa, ¿no? Es razonable, digamos, no lo podemos culpar. Eh, Otra de estas grandes empresas productoras de juegos, Armor Games, que seguramente la han escuchado, sacó en 2009 un juego que se llamaba Crash the Castle, que les puede parecer muy conocido, ¿sí? Ese Crash the Castle, así en la apariencia. Al año siguiente salió por parte de Rovio Angry Birds, ¿sí? Que básicamente es lo mismo. Los de Armor Game dijeron, venga, pero si esto es exactamente lo mismo que hicimos nosotros con otro skin. ¿Eh?
Bueno, pero en realidad los de Armor Games no se ofendieron. ¿Y no se ofendieron por qué? Porque también se inspiraron en un juego anterior ellos, Castle Cloud. ¿Sí? Pero lo hicieron con permiso de los autores y le dieron crédito a los autores originales. Así que, bueno, digamos, no se puede quejar demasiado Crash de Castle. Además, es cierto que la idea tampoco es muy rebuscada. Hay que lanzar algo en una estructura y tratar de derribarlo. Ya había algunos juegos similares. Pero bueno, hay Angry Birds, tenemos un jueguito casual, semi-casual, que es importante tener en cuenta. Adobe en un momento retiró el soporte de Flash en 2020, fue hace mucho. Y los navegadores bloquearon el plugin por motivos de seguridad. Ya venían anunciando esto, no fue repentino y lo sacaron. ¿Sí? Dijeron, Flash, se acabó Flash, no damos más soporte y como no damos más soporte, eh, todo lo que esté online, que sea Flash, bueno, van por su cuenta. Nosotros no tenemos más nada que ver. Entonces lo que hicieron los navegadores, como esto es una potencial brecha de seguridad en algo que no está mantenido, empezaron a filtrar los juegos Flash. Empezaron a filtrar el Flash, para ya no lo admitían por motivos de seguridad. Algunos desarrolladores, algunos developers, lograron, si se justificaba sobre todo en el juego, lograron migrar la parte más importante de sus juegos al HTML5, que era la tendencia eh, ya de hace varios años. De 2015 se empezaba a delinear. Pero miles de esas obras estuvieron a punto de desaparecer para siempre. De hecho, muchos lo hicieron y ya no las tenemos más. Pero hay un proyecto interesante que se llama Blue Maxima Flashpoint. No sé si lo conocen. Es un proyecto comunitario de código abierto que logró rescatar y preservar más de 150.000 juegos. Me encanta porque es como si fuera una cuestión ecológica, ¿no? Eh, bueno, yo no lo instalé a Blue Maxima Flashpoint, pero ese Flashpoint Archive está bastante bueno. Si lo instalan, pueden, digamos, ya tiene un montón, o sea, creo que ocupa como 3 GB instalado. ¿Sí? Cuando bajan el instalador, pero cuando se empieza a instalar tarda como 3, tarda bastante y ocupa como 3 GB más o menos, si mal no recuerdo. Bueno, ahí hay un montón de juegos Flash para jugar, así que si les gusta la nostalgia, yo después lo voy a instalar, pero como tardaba demasiado, la semana pasada lo quería probar y yo ya lo conocía, digamos, pero nunca lo había instalado y como lo iba a mencionar, digo, bueno, por ahí lo puedo instalar, pero tardaba un poquito. Pero tengo entendido que podés jugar a juegos Flash tradicionales, ¿sí? Así que va a ser un interesante festival nostálgico. Pero bueno, es gratuito y lo pueden instalar. Flashpoint Archive. Cuando aparecen los celulares empieza a cambiar más el escenario casual. Hasta ahora, recordemos, enfocado en los navegadores web gracias a Flash. Y ahí ese fue también, la web, digamos, fue durante muchos años el escenario de ocurrencias de los juegos casuales. Más allá de aquellos pequeños jueguitos que podían estar en el Windows, como el Buscaminas Solitario y muchos otros, que había un pinball también, muchos otros que son casuales técnicamente. Pero cuando aparecen los celulares, aparece un nuevo espacio para el juego. ¿Sí? Y aparece un nuevo espacio para el juego casual, especialmente, porque no hay toda una trama y una narrativa de zombies especial para contar. ¿Sí? Recordemos los ingredientes que mencionábamos al principio para un juego casual. Bueno, ahí está el Nokia clásico, uno de los celulares más exitosos del mundo, que la verdad que era muy bueno. Esa pantallita, ese teclado se te despegaba en un momento y tenías hacía como un globito. Horrible. Tenía linternita, es cierto, me había olvidado. Bueno, cuando aparecen este tipo de celulares, empieza a aparecer la posibilidad de meterle algún jueguito. De nuevo con el mismo espíritu casual. ¿Sí? Fíjense qué importante que es el juego casual en la industria de videojuegos. Está la viborita, que alguno había mencionado hace un rato en el chat. Tenía varias formas de acuerdo al celular y a la marca. No necesariamente, ahí está, el Nokia está ahí de manera simbólica, pero había otros celulares y el Snake era uno de ellos. Había uno en Nokia que se llamaba Space Impact,
estaba Rotation. Space Impact era un shooter muy simple, pero estaba muy bueno. Y después estaba Rotation, que tenías que rotar los números ahí en ese marco. Hay una cuadrilla de 3x3, pero dentro hay un marco de 2x2. Podías ir rotando y tenías que ordenar la secuencia. ¿Sí? Juegos muy simples, súper casuales. ¿Sí? Y después estaba Erix, que era de Sony Ericsson, que era un juego de esos que tenés que encerrar un área y capturar esa área. ¿No? Eh, Había un juego en los arcades muy común de ese tipo también que tenías que jugar y había una chinita ahí que cada vez tenía menos ropa. Pero el Erix fue uno de los juegos insignia de, del Sony Ericsson, ¿sí? Pues se llamaba Erix. Bueno, pero acá empezó también una movida muy fuerte, porque estos pequeños jueguitos estaban en los celulares y era una de las primeras cosas que veíamos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando alguien, algún amigo o familiar se compraba un celular y lo veíamos, no era el que tenía yo, no teníamos todos celulares, lo veíamos y una de las primeras cosas que buscabas era a ver qué juegos tiene, a ver con qué jueguitos trae, ¿sí? Y esa era una limitación, a su vez, más grande de esa época, que era la inmutabilidad. O sea, el usuario no podía borrar esos juegos ni descargar juegos nuevos. O sea, son los que venían en el celular. No había mucha más vuelta ahí. ¿Sí? Y incluso era parte del portfolio de venta del celular. Te decían, no, mira, este es el nuevo Nokia que tiene tal y tal cosa, y los jueguitos son estos, esto y esto. Por ahí tenía 4, 5, 6 jueguitos nuevos, o sea, todas estas mecánicas pavas, ¿no? Pero era parte de la oferta del juego. Era parte de la oferta del celular, ¿no? Exacto, Javier, ese era el que yo estaba diciendo. Había uno en las salas de arcade que tenías que encerrar, que era, eh, yo no me acuerdo mucho, pero era tenía como una araña, no me acuerdo, algo así era, porque la verdad que no lo jugaba mucho, porque la mecánica no era buena. Primero me costó entenderlo al principio, pero estaba así en las salas de arcade, había siempre uno. Igual también desataba alguna polémica porque debería haber tenido alguna advertencia por edad, ¿no? Pero bueno, en esta época el celular venía con juegos, venía con jueguitos, y esos eran los juegos casuales. Y acá se abre un rumbo nuevo. Mientras la web se poblaba de estos juegos simples, cortitos, con poca fricción, sin narrativa, que usábamos para jugar un ratito, por ahí mientras estábamos trabajando, un descanso, un jueguito ahí con el navegador, mientras estábamos estudiando. Mientras eso ocurría y los celulares empezaban a masificar cada vez más, los primeros eran estos ladrillitos, ahí venían juegos también. O sea que empezamos a mudarnos a otro ámbito nuevo, ¿no? Para jugar, pero también para jugar de forma casual, ¿sí? Luego se produce un salto bastante revolucionario, que es el hecho de que los celulares comenzaron a incorporar Java. ¿Sí? Java es un lenguaje de programación que es un lenguaje que se creó en 1995, un lenguaje que fue creado específicamente para ser usado en la web. Al principio en Internet, mejor dicho, ¿no? Al principio se podía programar una aplicación en Java e incrustarla en una página web. Se podías hacer, por ejemplo, alguna demo de alguna eh, función matemática o alguna cuestión más académica, científica, que podías testear algunos datos y hacer algo y procesarlo, digamos, lo que hace un programa común y corriente hoy en día. Pero te estaba esa posibilidad de que vos lo puedas programar e incrustarlo en una página web para que lo pueda usar el resto del mundo. Esto era revolucionario en la web, ¿sí? Porque vos podías tener un programa desarrollado en tu casa, en Alemania, y lo ponías online y lo podías usar una persona en Japón o en Argentina. Eso ahora es súper común, pero en aquella época, fines de la década de los 90, era
absolutamente revolucionario. Recordemos que la web era básicamente imágenes y texto. Así que si querías algo más elaborado, tenías que usar Flash o Java en la web, ¿sí? Y el que se mudó a los celulares al principio fue Java. Java es el primero. Java con su edición particular que es Java 2 Micro Edition. Java 2 J2ME es la versión de Java para celulares, para dispositivos pequeños, en realidad. La idea de Java, la filosofía de Java, era que era un lenguaje, decíamos, multiplataforma. Entonces, podías escribir una vez el programa y correrlo en cualquier lado. Esto funcionaba bien en la web, donde la máquina virtual que ejecutaba los programas de Java estaban en los navegadores. No había mucha variedad de navegadores, pero todos ellos ejecutaban la máquina virtual estándar que hacía los creadores de Java, que en aquel entonces era una empresa llamada Sun. Pero eh, a medida que iba pasando el tiempo, algunas cosas se fueron complicando. Pero la idea esencial de Java era esa: programar una vez y ejecutarlo en cualquier lado. De hecho, vos programabas en Java y lo podías ejecutar en Windows o en Linux, en Unix, ¿sí? En MacOS. Si tenías la máquina virtual, funcionaba bien. Estos son principios elementales hoy en día y básicamente gran parte de la ejecución de aplicaciones hoy en día funciona así, pero recordemos, trasladémonos en aquel entonces y era realmente revolucionario. Write once, run anywhere era el lema de Java, ¿sí? Ahora el juego se podía agregar al celular. Podías bajarlo, porque como es Java, es un lenguaje, es una máquina virtual, puede ejecutar cualquier programa de Java, cualquier programa de Java hecho para Java 2 Micro Edition, no era cualquiera. Pero podías hacer un programita y ejecutarlo en tu celular. Entonces, a partir de ahí, empezaron a crearse aplicaciones en Java para el celular. Y ahí empieza el celular a ser mucho más flexible de lo que era antes, porque el celular era un dispositivo que venía básicamente hardcodeado con el software que le traía, le había puesto Sony, le había puesto Nokia y le había puesto Motorola. Entonces no había otra opción. Pero sin embargo, cuando los celulares empezaron a adoptar Java, empezaron a incluir la máquina virtual de Java, que era una pieza de software muy pequeña, se podían agregar aplicaciones y por lo tanto se abrió el mercado. Ahí se produce una democratización del desarrollo y la distribución de software similar a la de la web, pero esta vez confinada a los celulares. ¿Sí? Tardaron unos años en esto, pero cuando empezaron a aparecer los primeros celulares con Java, era realmente bastante interesante. ¿Sí? Por ahí, me acuerdo cuando un amigo se compró el celular Nokia que ya venía con Java y era como el feature, digamos, era como la funcionalidad estrella. ¿No? Puedes ejecutar aplicaciones en Java, tenías una posibilidad de bajar juegos, instalar juegos, mejor dicho, y programas, ¿no? Por ahí programas de productividad, calendarios. La verdad que expandió muchísimo el escenario. Y ahí empezaron a aparecer, por supuesto, muchos juegos, ¿sí? Y empezaron a aparecer muchas empresas que producían juegos en Java para dispositivos móviles, ¿sí? Probablemente la más conocida, la más exitosa, fue Gameloft, que tuvo bastantes filiales alrededor del mundo y que básicamente los desarrolladores lo que hacían era desarrollar juegos que vos podías instalar en tu celular. Es el mismo esquema que veíamos para la web con Flash, pero en esencia en los celulares, ¿sí? Java fue un lenguaje, lo es todavía, es un lenguaje de programación muy exitoso, muy sólido, que tuvo mucho éxito fines de la década del 90, principios de los 2000. Java era el lenguaje para programar. De hecho, se buscaba mucho programadores en Java. Ahora empezaron a aparecer después otros para la web, como PHP. Python también recuperó su línea original y empezó también a tener más presencia en el mundo académico y científico, que lo vemos hoy con inteligencia artificial. Pero Java fue un lenguaje que pisó muy fuerte, ¿sí? Hoy el dueño de Java es Oracle. Ahora, aunque Java 2 abrió el mercado, eso está bueno, eso nos gusta, porque
habilitó el desarrollo de videojuegos y que podamos llevárselos a los jugadores, sembró también una de las peores pesadillas, que era la fragmentación. La fragmentación es eh, cuando los diferentes dispositivos dejan de tener compatibilidad entre sí y el software que vos producís va a andar en algunos y en otros no. La fragmentación es bastante, fue un problema, lo es todavía, pero fue un problema intenso en los primeros años de los celulares porque era muy difícil mantener el control por parte de las empresas y las productoras. ¿Sí? Eh, Apple se mantuvo más al margen, esto fue más ordenado en la evolución de esas cosas, pero el resto fue bastante complicado. Las máquinas virtuales, aquí el problema era que las máquinas virtuales variaban de fabricante en fabricante. No, la máquina virtual de Nokia no era la misma que la de Motorola, no era exactamente la misma. Lo cual estaba mal, por supuesto, ¿sí? Entonces, las empresas grandes tenían que mantener ejércitos de programadores dedicados exclusivamente al porting. ¿Sí? Y yo he visto avisos de gente, de empresas que buscaban gente para hacer porting de programas. Entonces, lo que tenían era un programa, un jueguito o un programa utilitario de productividad que corría en un Nokia y lo tenían que llevar a un Motorola. Y eso había que tunearlo para que eso funcione. Y era lo único que hacían. Esto era modificar el mismo juego en Java 300 veces para que funcionara en las diferentes versiones del teléfono en el mercado. Y esto no era solo, esto era más feo de lo que parece, porque no era solamente la marca del celular o el modelo del celular, sino que además el celular podía, el mismo modelo podía en diferentes años salir con diferentes versiones de su sistema operativo y eso lo hacía incompatible entre sí. En última instancia, todo este caos es el que derivó en que la industria adoptara en forma masiva y unificada los sistemas operativos modernos, iOS y Android, a partir del 2007. Y se fueran al diablo algunos sistemas operativos como el de Symbian, que tenía Nokia, que ahí trató de meterse en el mercado, pero no pudo. Pero bueno, esto es una de las consecuencias de esta plataforma, la de Java. Cuando aparecen los smartphones, aparece un nuevo paradigma de juegos, pero además un nuevo paradigma de control, ¿no? De distribución y de control táctil del juego. El teléfono, además, se vuelve más frecuente en la vida diaria. Cuando empiezan a aparecer los smartphones con pantallas táctiles, a partir del iPhone hasta el día de hoy, los celulares empezaron a tener mayor rol en nuestras vidas. Ahora el calendario era mejor que el que tenías en el otro celular, puedes tomar algunas notas, pueden grabar algunas videos, sacar fotos con mayor facilidad, tenés un montón de aplicaciones utilitarias y además tenés un store donde vos podés bajar aplicaciones que tienen ya un control de fábrica, podríamos decir, ¿no? Y eso fue un cambio importante también, pero sobre todo el de los controles. Pero básicamente la clave acá en parte era porque el celular ya empezaba a formar parte diaria de nuestro día, o sea, vida cotidiana, ¿no? El dispositivo es ahora en esencia una computadora pequeña, o sea, empieza a adoptar arquitecturas más parecidas, más cercanas a una mini computadora que a un celular de lo que era el Nokia 1100. Hay más espacio para la innovación, por la pantalla, por internet, por Wi-Fi, por el control táctil. Y además hay mayor exigencia, podríamos decir, generacional. Es decir, las personas que tenían estos celulares ya no querían la viborita, ya no querían el Bijou, ¿sí? Querían juegos mejores, juegos que incluso tengan más continuidad narrativa. Empiezan a aparecer algunos juegos casuales, fueron bastante también icónicos, ¿sí? Y que marcaron tendencias y también generaron sus propios clones, ¿sí? Ejemplos, tres juegos icónicos, ¿no? El Doodle Jump, el Fruit Ninja y el Cut the Rope. No sé si los han jugado, pero son juegos bastante buenos. Yo veo las fechas de las que salieron, me parece que fue ayer, pero 2009, el Doodle Jump y los otros dos en el 2010. ¿Sí? El Doodle Jump, por ejemplo, para analizar un poco
las innovaciones que tuvieron y los éxitos. El Doodle Jump fue creado en el 2009. El input era el acelerómetro, o sea, había que inclinar el teléfono para saltar infinitamente hacia arriba, evitando caer. Y la innovación era que aprovechaba un sensor del hardware del celular, ¿no? Que ninguna PC podía usar, ninguna consola podía usar. Ese era el factor wow, como decís, ¿no? Wow. Fruit Ninja salió en el 2010 y la idea era aprovechar el swipe, arrastrar en la pantalla para tener el efecto de cortar frutas con gestos y evitar bombas y hacer swipes más seguidos. La verdad que era bastante bueno el efecto del Fruit Ninja, ¿sí? El gesto de cortar, ese era eh, intuitivo, fácil, no había que explicar mucho y además era satisfactorio. Y tenés un feedback visual y sonoro muy interesante, ¿sí? Era perfecto para muchas demos en los primeros celulares. Cut the Rope usaba el mismo input, ¿no? El swipe o el touch. Acá había que resolver algún paso, algún rompecabezas que nos permitía a nosotros darle de comer a Omnom. Y ahí combinaba la mecánica de pasos con algún personaje carismático y una simulación física bastante realista e interesante. ¿Sí? Pero fueron tres juegos casuales muy buenos, muy icónicos y que tuvieron mucho éxito. ¿Sí? Pero lo interesante es que tienen más o menos la misma mecánica, las mismas características, quiero decir. Tienen una sola mecánica táctil o sensorial nueva, que se siente mágica por primera vez, esto en parte por los nuevos celulares de aquel entonces, el acelerómetro, el swipe, el gesto de corte, todo nuevo, era todo nuevo y esos juegos se sacaron jugo a esas nuevas mecánicas. Las sesiones eran de 30 segundos a 2 minutos, juegos rápidos, cortos, jugás un nivel y se acabó, podés dejarlo para más adelante, esto era perfecto para tiempos muertos. El personaje o la estética general del juego era notorio y determinaba una marca en el juego, ¿sí? Como Unknown o el pájaro de Google Jump. Eh, la curva de dificultad era casi imperceptible, el jugador no siente que está aprendiendo, era jugar un nivel tras otro, algunos más simples que otros, y tenían una demostrabilidad simple. O sea, en realidad vos veías cómo alguien jugaba y ya está, ya no te tenían que explicar más nada. ¿Sí? Así que eso también era, recordemos, una de las características de los juegos casuales. ¿Sí? Es interesante estos tres, por eso quería destacarlos, porque tienen más o menos la misma mecánica y son los primeros que se expresan como juegos casuales exitosos en un modelo de celular nuevo, con una mecánica nueva, con una revolución tecnológica que antes no había. Y eso, la verdad que es interesante, ¿no? Cae dentro de la familia de los juegos icónicos que vimos anteriormente, aunque aquellos ocurrieron en otros escenarios. Las redes sociales también trajeron una nueva dimensión del juego casual. Y acá de nuevo nos mudamos a otro escenario diferente. Volvemos a la web, también nos quedamos en el celular, tenemos esa dualidad, pero además hay una dimensión nueva, la de las redes sociales. ¿Sí? Empiezan a aparecer juegos nuevos con otras dimensiones. Mafia Wars en el 2008, Farmville en el 2009, que aprendimos a odiarlo probablemente, y Cityville en el 2010. ¿Sí? Esos juegos son juegos con mecánicas relativamente simples y poco novedosas, digamos, en cuanto a lo que ocurría dentro del juego, pero usaban mecánicas sociales como motor de retención, esto es, invitaciones, regalos, presión social. Eso de alguna forma hacía que la persona jugara, se volvía un poquito más adictivo, si bien conservan las características de un juego casual. ¿No? Pero podías invitar a alguien, yo no me acuerdo en el Farmville cómo era, pero podías invitar a alguien, si alguien te aceptaba o jugabas o eras socio de él, te daban algún beneficio, te daba, ¿sí? Es como se empieza a viralizar el juego a través de un mecanismo de redes sociales y eso lanza un escenario absolutamente nuevo. Esta modalidad tuvo un pico de éxito abrumador, un poco por la
el éxito de las redes sociales, Facebook principalmente, estamos hablando acá de Facebook, más que nada, pero tuvo también un colapso bastante abrupto, ¿no? Y esto en parte porque se saturó, ya llegó un momento que nadie quería saber nada más con Farmville, ni con ninguna invitación de nada por el estilo, pero también Facebook cambió algunos algoritmos, alguna forma de sugerir contenidos, trató de mantener más control sobre lo que se ofrece en su plataforma, de lo cual después no tiene control. Si este tipo de juegos eran así y de un momento a otro fueron desapareciendo. ¿Sí? Los juegos casuales son actualmente una gran parte del mercado. O sea, realmente se mueve mucho dinero a través de los juegos casuales porque el jugador casual somos casi todos. Todos tenemos un tiempo muerto y por ahí jugamos a algo eventualmente. ¿Sí? Van evolucionando de manera lógica los juegos casuales y van agregando componentes actuales. ¿Sí? Candy Crush Saga, que lo reeditan una y otra vez con nuevas modalidades, tiene vidas, tiene otra forma de monetización. Clash of Clans, que tiene una hibridación entre casual, pero también hay una parte de estrategia ahí. Y juegos como Gardenscapes, que es una hibridación también en resolver ciertos pasos y tiene alguna narrativa y algún juego así, una modalidad más peaceful. ¿Sí? Pero son juegos que están todavía. ¿Sí? Y ahí también hay un dilema de cómo llegás, cómo llega el desarrollador al jugador y empiezan a aparecer estas publicidades algo falsas de lo que esperamos que es un juego cuando lo instalamos como que es otra cosa o diferente. ¿Sí? Y toda esta movida de las redes sociales que todavía, y la propaganda en las redes sociales que todavía sigue existiendo. Gran parte del modelo de negocios de estos juegos, los juegos casuales, hay que decirlo, es un poquito sucio de la monetización. ¿Qué hacen? Producen. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero son los que más vemos con frecuencia, tal vez, cuando los analizamos en el mercado de la publicidad. Llegamos a él a través de una publicidad. Creemos que el juego es de una forma porque la publicidad es engañosa, tiene una mecánica de juego que en el fondo no la encontramos en el juego realmente. Cuando lo instalamos, vamos que el juego, nah, la verdad que era una porquería, no era lo que queríamos, lo desinstalamos. Pero alguien tal vez va a seguir jugando porque le gustó. Y alguien tal vez quiere comprar algo con alguna microtransacción que hay en ese juego, porque todos la tienen. ¿Sí? Entonces, uno dirá, bueno, pero ¿quién va a querer seguir ese juego? Son estos juegos que se aparecen una horda de enemigos y los tenés que destruir. En realidad es muy simple, largan el juego, lo bajan 10 millones de personas alrededor del mundo, de esas 10 millones de personas alrededor del mundo, 8 millones lo borran al segundo, no logran jugar ni 10 segundos, pero lo que te queda es un porcentaje de gente que le puede gustar y de lo que te queda, algunos van a pagar. Entonces, al fin y al cabo, algunos mangos sacas. Pero necesita una parafernalia de propaganda bastante amplia, global, para llegar a esos números. ¿Sí? Es como pescar con red. ¿Sí? Pero bueno, ese es parte del modelo de negocio. Todos estos juegos que estamos mencionando no son de ese tipo, ¿no? Son juegos bastante buenos. Se ha hablado recientemente de los juegos hipercasuales también, que son un extremo de los juegos casuales. Son más descartables y no van más allá del juego puntual. Por ahí el ejemplo más eh, controvertido, podríamos decir, es Flappy Bird. ¿Sí? No sé si recuerdan este caso del juego, ese carito, que tenías que presionar la pantalla, iba pegando saltitos y tenías que pasar entre los obstáculos. Una mecánica de juego viejísima, pero que alguien lo armó, le fue muy bien y ganó muchísimo dinero con un montón de gráficas que no le pertenecían. ¿Sí? Se generó una controversia también, tuvo que sacar de las plataformas, se generó una controversia al respecto. ¿Sí? Bueno, y uno más nuevo, como para mencionar alguno, Helix Jump, donde esa pelotita va picando y cayendo por estas plataformas que van girando alrededor de esa columna, que tiene diferentes modalidades, pero en esencia es eso. Son juegos muy simples, juegos que jugás ese nivel y probablemente jugaste 25 niveles iguales hasta que vuelva a cambiar un poco. Las características de los juegos hipercasuales son
más extremas que de los juegos casuales. Tienen fricción cero, usualmente se basan en mecánicas de un solo toque, tipo tap o swipe, y nada más. El juego se explica por solo mirarlo, no hay ninguna introducción, ningún tutorial, ni nada por el estilo. Tienen otro modelo de monetización, porque el usuario que es hiper casual, por lo general, no gasta dinero real, puede que pueda comprar el juego muy barato, si es barato realmente, pero en general se basa en un 95% en la monetización publicitaria agresiva. Entonces vos jugás y cada tanto tenés que ver alguna publicidad. Es un poco molesto, pero bueno, jugás. ¿Sí? Son además productos muy descartables y de producción masiva. Se hacen con pocos desarrolladores, se hacen en algunas semanas, los testean, hasta ahí nomás, y los sacan al mercado. Si la gente se engancha, va a traer dinero de regreso. Y si no, bueno, lo tiramos a la basura. ¿Sí? El mercado actual está migrando actualmente hacia no el hiper casual, sino el hybrid casual, que es juegos con jugabilidad rápida e instantánea, propio de un hiper casual, pero con algún sistema de progresión, niveles y alguna posibilidad de microtransacciones que tienen un juego casual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los juegos hipercasuales es difícil meterlos en el mercado, difícil que realmente logre tener un retorno más amplio por el alcance, por lo poco que se usan como objetivos de publicidad. Hay muchos juegos hipercasuales que probablemente no te vas a enterar jamás. ¿Sí? Bien, bueno, ¿y cuáles son sus juegos casuales favoritos actuales? ¿Sí? ¿Qué juegos casuales extrañan? Yo, que lo que juego ahora casual, no es hiper casual, pero es casual, son esos que tenés una caja, tenés que buscarle la cerradura, dar la vuelta, abrirle cositas, sacar una palanquita que tenés que poner en otro lado. Eso lo juego un montón. Va, un montón, digamos, juego cada tanto uno de esos. Boxes, no sé cuánto. ¿Sí? Ese lo juego ahora. ¿Y cuál juego casual extraño? Eh, Probablemente el Plantas vs Zombies, casual, sí, casual web, sí, cuando jugaba el Sudoku, sí. Está bueno eso, sí, pero en general, bueno, y nunca me gustaron esos de que van en patineta y tienen que saltar y juntar moneditas. No me acuerdo cómo se llama la categoría, ahora se me viene a la mente, sí. Pero, pero eso me gustaba. A mí, Eh, el que estaba jugando hasta hace poco, mira que me cansé, el Battle Cats, que es como un Tower Defense. Va, no esto, es al contrario, tenés que ir sumoniendo gatitos que te tienen abajo una torre en diferentes locaciones del mundo. mira. Y vas desbloqueando diferentes tipos de gatos. Voy a buscar una imagen. ¿Qué lo llama Battle Cats? Y el que extraño, creo que el Plan vs Zombie. Si habré viciado. Sí, qué lindo juego ese. Qué Yo lindo lo jugué juego. 2 veces. De hecho, lo tengo en la tablet. Se envició hasta mi Eh, mamá. O sea, con eso te digo todo. sí, sí, es buenísimo, buenísimo. En un momento te volvés loco. Yo lo juego, mira, lo he jugado en los aviones porque cuando hay mucha turbulencia es una buena forma de distraerme. Te mantiene muy entretenido, te muy concentrado con todo lo que tenés que hacer. Ay, Y Clash eso vs Zombie era está muy bueno. lindo. Sí, sí. Claro, Clash farmeó un cartel que decía que los leones necesitaban descansar. Clash of Clans no lo jugué, no lo jugué. Eh, Pero esos así me gustaban, creo, también, que tenías que armar, había uno de Star Wars, fanático de Star Wars, tenías que armar una base y por ahí te atacaban a las 3 de la mañana. No sé si era tan casual eso, pero Yo no me me gustaba. acuerdo qué otro. O sea, sé que jugó un montón, pero no me acuerdo los nombres o eso. Sí, yo diría el ecosistema, o sea, yo extraño, como ahí creo que Marcos lo Yo menciona, extraño los juegos Flash. yo Eso extraño el está. juego Flash, esa cosa a ver, entro un ratito y tenías 100 opciones y hacías clic en uno, jugabas un ratito, bueno, ya, diablo, ¿no? Sí. Después no lo jugabas más. Eso me gustaba, sí. Esos Endless Runner, Endless Runner me volvieron loco. De Feu también, los juegos de Feu estaban buenísimos. Sí.
Eh, había, no, no era el Farmville, pero era un juego de granja que no era el Farmville. Pero también, si me habré viciado en ese juego de granja y mandarle, spamearle a mis contactos para que me manden ayuda. Ah, si lo habré spameado. O sea, tenía mucho más tiempo libre que ahora. El Sí, Suma también. Sí, bueno, sí, bueno, sí, lo habré viciado. sí, sí. Los juegos Eh, Tom de gato, sí, ese, bueno, empecé ahí también. Eh, yo me acuerdo de un montón, pero no sé los nombres. Pero bueno, lo importante es comprender que el tema de los juegos casuales no es un fenómeno actual que viene con los celulares. El juego casual, el juego, no el producto, sino el jugar de forma casual forma parte de la vida humana. Vos tenés que eh, entretenerte en algún momento, que es desenchufarte un poquito y nada mejor que un juego que te ofrezca de manera breve y repentina una mecánica, una pequeña misión, una pequeña distracción, te mantiene enfocado en eso y eso es fabuloso. Y como vimos hoy, en realidad tuvo en todas las manifestaciones, todos los escenarios donde pudo haber juegos, hubo juegos mm. casuales. ¿Sí? Hay, hay una discusión, eso yo creo que ya lo habíamos hablado antes de la clase de Diego, pero no quería dejar de mencionarlo acá, el tema de por mucho tiempo cómo se trató el tema de que los gamers posta, la gente que jugaba juego posta eran los hardcore y los juegos casuales eran como estaba en modo turista, tipo iban a ver qué onda. Sí, Y eso no es jugar en serio. no, Entonces, cómo se armaba un poco esa distinción, se ponían gatekeepers, en Patoica decía, ah, no, una cosa es hardcore games, que la retra y jardea, como dice la privada hoy en día, y otra cosa es casual game, que juega de a poquito. Y eso no es jugar de verdad. ¿Cómo? ¿Cómo que no es jugar de verdad? Si claro. recibe dopamina y se engancha y se frustra también, porque quizá, tipo, mandame más vida porque no puedo pasar Candy Crush. O sea, eso es jugar también. O sea, si recibís dosis de dopamina y te frustras por un nivel, estás jugando. Para mí es gamer. Y Sí, sí, como sí. muchas veces también con el tema, y es un debate que sigue estando, de que si las minas juegan videojuegos o no, con el tema de todos los juegos que vienen saliendo con protagonistas mujeres y cómo sigue habiendo personas que siguen diciendo, ah, pero las mujeres no juegan videojuegos, o casualidad, yo me acabo de enterar que No. no soy mujer, entonces, wow, me ayudó a conocer más a mí misma, yo que no solo juego videojuegos, sino los hago que muchas veces, esto obviamente entre los 90 2000 el tema de, bueno, que los casual games fue más atribuido a las chicas, a las mujeres, y los hardcore games a los varones, ¿sí? Las chicas juegan, pero jueguitos de minas. Candy Crush, el juego de Bratz, de la Barbies, el de la Sí, granjita, y eso no es juego de verdad, y los pibardos juegan cosas, juego poste. Capaz que hay minas que le gustaban el Doom, y todo es jugar. Claro, o sí, sea, a mí sí, me yo gusta jugar conocí. estrategia cozy, y bueno, de vez en cuando el LOL, y está bien. Y capaz que hay pibes que le gustan los juegos cozy. Y como el FIFA, claro, como si el FIFA no fuera un juego casual, lo juegan a los. Es Perdón un con esto juego que voy a casual, decir, pero sí. lo juegan a los tinchos juegan al FIFA. A ver, digamos todo. Tienes razón, Lucas. Claro, Sí, sí, es cierto. Digamos. claro. El juego casual tiene para mí una universalidad mayor demográfica. Es decir, capaz que es cierto, por ahí al FIFA lo juegan más los hombres que las mujeres. Los Sims por ahí lo juegan más las mujeres que los hombres. La verdad que no estoy al tanto de las estadísticas, pero la tendencia es pensar eso. Pero ambos son Pero dos tipos de jugabilidad y son los dos videojuegos y tal. claro, pero los casuales, ¿cómo que llega a todo el mundo? El casual es el Sí, es juego que diario, es el juego fácil, es la claro, forma más fácil de llegar. De hecho, muchos empezaron vendiendo jueguitos casuales, o metiéndose en el mundillo a través de juegos casuales. No invertís para hacer un triple A que no sabes si te lo van a usar o no, ¿sí? Entonces el casual es como un buen intento, es un buen intento, es una estrategia claro, astuta. Voy a probar mis habilidades para hacer videojuegos en esto y veo si engancho. ¿Sí? Así claro. que a mí siempre me gustó. Sí, yo extraño esas páginas de Flash Qué que lindas que eran. entrabas. Sí, estaban ahí, Además, jugabas. era re democrático, porque vos tenías, hasta con una nodu del gobierno de Cristina, vos podías entrar y jugar. Sí, sí, jugabas, no había Sí, problema. sí, Y bueno, por ahí no jugabas más que nunca. Yo creo que todos los juegos no llegabas al tercer nivel, capaz claro. cuatro, cinco niveles, era jugar un ratito. Pero eso estaba bastante bueno. La verdad que bastante bueno.
Eh, Salió el Persona 6. Mm. Bien, bueno, buenísimo. Ahora lo voy a mirar. Bueno, lo vamos a dejar acá, ¿sí? El Eh, Mayora, el Scrabble, el Sudoku, todos casual. Claro, ¿viste? Está bien. claro, sí. Che, Diego, antes de terminar, no sé si vos querés comentar lo de la actividad que habíamos dejado para esta, a Sí, partir, después de esta clase la vamos a habilitar. así Ya es, está sí. subida al Vamos foro, a... la tenemos que habilitar para que la vean. Exacto. Gracias por recordármelo. No, Vamos a voy a dejar una abrir, de hecho, actividad. voy a abrir el campus, así se puede ver. ¿Yo puedo compartir pantalla? Sí, sí, Dale, sí. permiso. Así, lamento traer malas noticias, pero bueno. Las cuales no se pueden quejar porque las actividades que les hemos dejado, estamos dejando son light. Sí, voy abriendo acá, pues vos mientras si querés anda explicando. No, vamos a dejar una actividad En el que, campus. que tiene un costado Ay, no me está logueando el campus. Sí. ilustrador, digamos. No me abre ¿Por el qué? campus. ¿No te abre el Vos campus? seguís hablando y yo busco, yo Dale. pido que me No, resete la ¿cómo? contraseña, perdón. Eh, No te Vos, estás vos mientras seguís confundiendo explicando. de otro campus. Sí, igual estamos viendo ahí todos tus intentos Sí, ya sé. Tu password es Pero, puntito, 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 puntito. puntito, puntito, Eh, puntito. lo que estábamos diciendo era, vamos a hacer una actividad Ujú. que nos pareció que era interesante, ¿sí? Como el resto de las actividades, más que, nosotros siempre decimos, más que para ir evaluativas, son más de enfrentarnos a algo como para aprender algo en el camino. Hay algunos papers, algunos artículos científicos que nos resultan interesantes, que tienen que ver con los juegos casuales. Porque los juegos casuales, además de ser un juego de entretenimiento circunstancial, como es muy frecuente en la vida de muchos, jugar algún jueguito en el celular, un ratito en la parada de colectivo, mientras estás en el colectivo, estás esperando algo, tenés tiempo entre clases, el profesor está hablando y te aburriste, como muchos juegan, y es un juego de los más universales, ¿sí? Muchísima gente juega juegos casuales, yo diría casi todos, no todos juegan al GTA, pero muchos juegan a juegos casuales. Entonces la idea es la siguiente. Eh, Aprovechar para echar un vistazo a qué cosas Acá está, sí. se estudian o se reflexionan sobre los juegos casuales. ¿Sí? Y los juegos casuales últimamente, hay varias líneas de trabajo, pero una línea de trabajo que se ha prestado atención es cuál es el rol del juego casual en la salud mental. ¿Sí? ¿Qué efectos produce, positivos y eventualmente también negativos, en las personas un juego recurrente, casual, esporádico, sin continuidad, produce un efecto que no está en tensión eventualmente, sino más en la distracción, ¿no? Y hay algunos juegos, hay algunos artículos al respecto. Los artículos están Ujú. en inglés, son artículos científicos, y nos parece bueno también que se enfrenten a algún artículo científico para tratar de entenderlo. Ahora, la lectura de un artículo científico en inglés requiere tiempo, esfuerzo, hay que saber inglés, hay que saber seguir la lectura científica y a veces no es estrictamente necesario. A veces lo primero que, te lo digo yo que soy investigador de CONICET, digo, no siempre yo leo todo un paper. Digo, a ver, este paper, ¿de qué se trata? Y lo empiezo a leer del principio hasta el final. No, porque leer un paper que tiene 20 artículos, 20 páginas, requiere tiempo y a veces puede que no conduzca a nada útil para lo que quiere. ¿Sí? Entonces, la idea es usar ChatGPT, ¿sí? Usar ChatGPT o Grok, Claude o DeepSeek, o el que quieran. Pero la idea es hablar con ChatGPT para tratar de entender qué es lo que ofrece, qué es lo que explica un artículo. Entonces, lo que van a hacer es tirarle ese paper, los papers que nosotros vamos a poner en ChatGPT, pues, esperar uno y después el otro, y hablar con ellos, ¿sí? Preguntarles de qué se trata, qué es lo que propone ese paper, ¿sí? Tal vez jugarle un poco a Contreras, decir, che, no, pero no creo que esto sea así, como dicen estas personas, y ver qué nos responde y tratar de convencernos, ¿sí? Así que nos parece que es una actividad simple, que es chatear un ratito con Ujú. IA, pero en el contexto de una línea de trabajo seria
alrededor de videojuegos, que también es algo que nos interesa y deberíamos prestarle atención, Ujú. ¿sí? Sí, Bruno, hay cada paper que te quiere morir, pero Sí, sí, a eso veces sí, convengamos, son eso es muy verdad. técnicos, a veces, pero a veces no. Profe, Sí, sí, sí. Lo que perdón sí que no me meta podemos en esto, ignorar. pero ¿Cómo? ¿se escucha? Sí, Sí, No, no, pero yo, por ejemplo, busco paper en lo que es deportes y cosas así. Hay paper que vos decís, están hechos. a uno sabiendo inglés, porque lo podés traducir, que vos decís que, oh, por Dios, así, ves los grupos de estudio, ves el doble ciego, por ejemplo. Yo que me dedico mucho a dar clases y ya por el tiempo, si bien no soy profe de educación física, empezás a saber de anatomía, fisiología, todo, y ves las cosas y decís, no, estos papers están pagados, así. Y los publican en algunos lugares importantes también. Dejémosle Y ahí. pensar, Ahí todo. sí, pensar a mí que pensar que yo cuando publicaba papers me mandaban a corregir cada cosa, decir, pará un poco, estás hilando muy fino y esta gente publica papers, no se los corrigen, o sea, sí, tipo, no sí. hay un revisor por pares que lo lea y diga, che, no da, ¿viste? O sea, No, no, es cierto, es cierto. Acá seleccioné dos papers que creo que son sólidos, digamos, en su línea de trabajo, pero recordemos, la idea es aprender de qué se trata, sí, ¿sí? A ver, este paper habla, y sobre todo porque habla de videojuegos, que es lo que nos interesa sí. concentrarnos. Entonces, nos pareció una actividad. Después vamos a tener otro cuestionario que va a cubrir las clases que faltan, digamos, las clases que vamos a ir Ujú. dando, pero nos pareció que esta actividad también podía ser interesante, ¿sí? Sí, la idea es que, bueno, que suban los textos a un chatbot, que le pidan que le hagan un resumen y, bueno, en base a, por ejemplo, qué fuentes consulta el autor, o sea, si consulta a otros autores, si consulta, por ejemplo, fuentes estadísticas, qué tipo de documentos, si es un análisis cualitativo, es decir, bien de consultar, no tanto cuantitativo, tanto datos numéricos, sino un análisis cualitativo más de tipo de análisis más basado en conceptos. Y si formula una hipótesis, está bueno un poco, por ahí lo pensamos con Diego, esta actividad para pensar en cómo alguien, generalmente los investigadores estructuran una investigación, cómo es la metodología de investigación y de volcar esos resultados a un paper. Eso creo que ayuda ahí a entender. Así es. Y también en función de ese diálogo pueden surgir otras cosas. Por ejemplo, Ujú. el artículo puede sugerir que quienes usan juegos casuales presentan mejoras de salud mental, por ejemplo, ¿sí? Claro, Por ahí, al preguntarle por qué dicen esto, en qué se sustentan, hay otros autores que piensan algo diferente. Bueno, empezamos a escarbar claro, un poquito en eso. Eso es lo que buscamos, ¿sí? claro, Que escarben un poquito en algo que tiene solidez científica. Y claro. eso nos parece interesante. Bien. Claro, tipo sería, a ver, si formula una hipótesis, bueno, a ver, ¿en qué se está basando, por ejemplo, lo que dijo recién el profe? Decir, bueno, los que juegan juegos casuales tienen mejor, no sé, salud mental. Bueno, ¿en qué se basa para decir eso? Claro, ¿Con qué lo sustenta? Porque hay que sustentar eso que sostienen. Entonces la idea es que peguen los resultados y además los prompts que utilizaron para preguntarle a ChatGPT. sí, así es. Acá preguntan qué tiempo hay para hacer la actividad, o sea, ¿cuándo cierra? Cuando cierran, le hemos puesto el cierre, pero puede ser una semana. ¿Sí? Bueno, después lo Creo que cierra configuro ahora, para que. esto lo tenemos ahora y lo cerramos para el viernes que viene. ¿Sí? Bueno, fecha límite. Ahí están viendo todo el backstage del campo virtual, Sí, o sea, estamos trabajando para todo vos. nuestro poder Claro, ahí en el sector de admin. claro, claro. Estamos trabajando para vos. Así que Tiene listo. 3 millones de cosas. O sea, la reprodu. Sí. Nos costará un poquito el tema de la contraseña, pero bueno, ahí está. Cumplir, cumplimos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la semana que viene yo estoy en otra universidad dando un Así que curso, bien. es la última clase de ese curso, así que van a estar con Ceci, van a hablar Ujú, de Game Studies, ujú. que es un área muy interesante, muy vigente, digamos, es un poco el área actual, al menos de la que hablamos en el mundo académico, diversa sobre diferentes aspectos de videojuegos. Un tema muy interesante, ¿sí? Nada, eso. Bueno, Gente, que tengan buen fin de semana todos. que Se tengan les un va lindo fin largo, de. ¿sí? Además, aprovechen. ¿Ven?
Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin Buen de. fin de, Adiós, cuídense. adiós, adiós. Gracias, Chau, profe, que chau. estén bien. Chao, chao.